llama, la serie que estamos viendo se llama La verdad del Evangelio y la clase del día de hoy se llama Nos han robado. ¿Ya? Miren, muchas veces hemos escuchado, y yo he escuchado a gente decir cosas como, a veces Dios me bendice y a veces no. A veces Dios está alegre y a veces no. A veces dice que sí y a veces dice que no. O me perdonó, pero tengo que portarme bien. Ahora estoy sano, pero seguramente Dios me enviará alguna enfermedad para que yo aprenda a ser paciente o para que Él pueda tratar conmigo algún área de mi vida. Hoy me prospera, pero seguramente mañana algo me faltará para que aprenda a depender del Señor. Bueno, hay muchos creyentes que hasta el día de hoy esto lo hablan, y no solamente lo hablan, sino que lo creen con todo su corazón. Lo creen con todo su corazón. Miren, lamentablemente, lo que yo le acabo de comentar ahorita, se llama el evangelio esquizofrénico. Va a sonar extraño, pero ¿por qué se lo digo? O porque estas personas, quienes suelen creer estas cosas, estos creyentes, porque lamentablemente son creyentes que creen estas cosas, creen un Dios bipolar o esquizofrénico, que se olvida de las cosas que ha dicho, es un mentiroso, un día te ama y el otro día te odia, un día te prospera y el otro no sé, te empobrece, un día te bendice y el otro te maldice, un día te sana y el otro te enferma, pero tú añoras con toda la fuerza de tu corazón que te sane, pero crees igual que la enfermedad es un plan de Dios. Entonces, es extraño. Lamentablemente, estos dichos que yo acabo de decir son cosas que le he escuchado decir a creyentes. Lamentablemente. Miren, lamentablemente estas personas que creen estas cosas y hablan estas cosas, jamás se anclan a Jesucristo, jamás se anclan a la roca que es Cristo. Siempre van y vuelven, están bien, están mal, están bien, están mal. Nunca se fundamentan en una posición la cual es Cristo. Siempre están en un vaivén. Un día me ama y el otro no. Un día me bendice y el otro me maldice. Y están en un ir y venir. En un ir y venir. Y nunca se anclan en el fundamento, en la roca que es Jesucristo. Miren, las personas que dicen estas cosas o piensan estas cosas, lamentablemente viven entre los dos pactos. Viven en el pacto antiguo y en el pacto nuevo. Para hacérselo a usted más fácil de comprender. Antiguo pacto, todo dependía de ti. Nuevo pacto, todo depende de Jesucristo. Es la forma más fácil de separar los pactos. Antiguo pacto, todo dependía de ti, de tu esfuerzo y de tu capacidad y de tu obediencia. Y en el nuevo pacto, todo depende de Jesucristo, de lo que Él hizo, de su obra consumada. Nada más. Y de su amor incondicional. Hay muchas personas que lamentablemente viven de esta manera. Viven incómodos. Viven sintiéndose, ¿cómo se puede decir? Indignos todo el tiempo. Viven sintiéndose incómodos todo el tiempo. No saben cómo acercarse a Dios, por lo tanto no se acercan. Saben que si se acercan Dios tendrá algo que decirles o castigarles. Ven a Dios como un tirano, como un Dios castigador, como que tiene una lupa y quema a la gente desde el cielo, que nosotros somos hormigas y viene su dedo y nos aplasta. Entonces ven a Dios de una manera totalmente diferente y mala, errónea. Y lamentablemente viven todo el tiempo castigándose. Porque no saben qué hacer. Toda la vida se les va en buscar la aprobación de Dios. En buscar el agradar a Dios. No porque ya le agraden. No buscan hacer lo que a Dios le agrada porque quieren... No buscan hacer lo que a Dios le agrada porque ya son agradables a Dios, sino que buscan buscan agradar a Dios con su vida para conseguir algo de Él. Miren, bajo la ley, Dios demandaba justicia.
Ya, bajo el antiguo pacto Dios demandaba justicia de ti, pero bajo la gracia todo se proyecta a través de la justicia de Jesucristo. En el antiguo pacto todo dependía del hombre, en el nuevo pacto todo depende de Jesucristo, como lo decíamos anteriormente. O sea, en la ley todo dependía del hombre, en la gracia todo depende de Jesucristo. Lo dijimos anteriormente, en la ley o en el antiguo pacto todo dependía del hombre, y en la gracia, en el nuevo pacto, todo dependió de Jesucristo. Miren, vamos a ir a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 8. Vamos a Hebreos capítulo 8, versículo del 8 al 12. Dice lo siguiente. Hebreos capítulo 8, versículo del 8 al 12, dice lo siguiente. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El antiguo pacto está basado en lo que tú tenías que hacer, en tu habilidad, en tu esfuerzo, en el no. En el no, no y no. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y las bendiciones de Dios también dependían de ello. Si vamos a Deuteronomio 28, 29, vemos las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Entonces, dependía de nosotros el ser bendecidos por Dios. Dependía de nuestro esfuerzo el ganarnos algo de Dios, el alcanzar algo de Dios, aunque fuera un poquitito. Dependía de nosotros. Pero en la gracia ya no depende de ti, depende 100% de Jesucristo. Y lo dice en el último versículo de lo que acabamos de leer. Y seré propicio porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Él ya ha perdonado tus pecados, pasados, presentes y futuros. Él ya ha perdonado tus pecados. Está claro que el énfasis del antiguo pacto o de la ley estaba en la demanda de lo que tú debías hacer, en la demanda de tu justicia propia. ¿Ya? Pero la gracia está basada en Dios mismo haciendo, en lo que Dios ya hizo. Ajá. Jesús vino para establecer el nuevo pacto de gracia, y bajo ese nuevo pacto de gracia, Dios ya no está enojado contigo. Y eso es algo que hemos visto en ocasiones anteriores, de que hay muchas personas que viven una vida, se puede decir que miserable, porque cargan aún el castigo en su espalda, cargan aún el castigo y la condenación en ellos mismos, constantemente, todo el tiempo, el sentimiento o la creencia de que Dios está enojado contigo por algo que hiciste o por algo que no hiciste, pesa mucho en las personas, y en vez de acercarlas a Dios, se alejan de Dios, porque saben y conocen el Dios que ellos conocen, es un Dios castigador. Miren, Dios y el pecado no van juntos. Ya Dios es santo y no puede relacionarse con el pecado. Pero ¿qué pasa con esto? Por esa misma razón fue que Jesús vino a morir por nosotros en la cruz.
Jesús se hizo pecado, se hizo maldición por ti y por mí, para que tú y yo jamás tuviésemos esa limitante para ir a Dios. Eso ya no es un impedimento para que tú vayas a Dios, porque pues Jesús pagó por tus pecados, pasados, presentes y futuros. Por lo tanto, Dios no está enojado contigo. Muchas personas conocen a un Dios enojado. Y vemos en el Antiguo Pacto a un Dios enojado. ¿Pero por qué? Las personas dicen, ¿pero por qué Dios es tan diferente en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Y lo vamos a ver hoy día, de por qué las personas creen en eso. ¿Ya? Mire, la única razón por la que Jesús clamó, consumado es en la cruz, es porque toda la ira de Dios recayó sobre Jesús. Jesús dijo, consumado es, está hecho, está pagado. Eso es lo que dijo Jesús cuando murió, está pagado. No hay deuda, ya no hay deuda, no hay condenación, no hay castigo. Ya no hay nada que Dios tenga en contra tuya. Tus pecados han sido perdonados. Tus pecados han sido perdonados. Entonces, la ira de Dios completa recayó sobre Jesús. Entonces, si la ira completa de Dios cayó sobre Jesús, ¿por qué podría estar Dios enojado otra vez contigo? Si la ira completa de Dios cayó sobre Jesús. Si Dios está enojado contigo, ¿tendría que venir Jesús otra vez a morir para que la ira de Dios volviera a caer sobre él? ¿A caer sobre él? No. La ira completa de Dios fue satisfecha en Jesús. Todo está hecho, todo está pagado. Tus pecados pasados, presentes y futuros. Y quizás muchos digan, pero ¿cómo los pecados que aún no he cometido, las faltas que aún no he cometido, cómo Dios las va a perdonar? Mire, en el momento en el que Jesús nació, o sea, en el momento en el que Jesús murió, todos los pecados eran futuros. Porque ni usted ni yo habíamos nacido. Entonces, si todos los pecados han sido perdonados, no son solamente los pecados que existían hasta que Él murió. O hasta que tú llegaste a Cristo. No es que tú llegues a Cristo, Dios perdone tus pecados hasta ese momento y luego tienes que cuidarte, tienes que portarte bien y cuidar tu salvación. No es así. Tus pecados pasados, presentes y futuros están perdonados. Está pagado ya. Con esto no quiero decir que ahora nuestra vida será pecar deliberadamente. No. Si tú has entendido la gracia del Señor y la has recibido y la has entendido correctamente, aprenderás a responder correctamente a este amor que Dios ha tenido, a esta gracia. Con más amor, con gratitud. Aprenderás a tener una respuesta correcta al sacrificio de Jesús. Y no querrás pecar, tu espíritu no quiere hacerlo, y tú tampoco querrás hacerlo porque el precio fue muy grande. Y porque eres santo, porque eres justo, no querrás hacerlo. Mire, la razón por la que muchos creyentes viven una vida de derrota es porque creen la mentira de que Dios está enojado con ellos. Por esto esta clase se llama así. Nos han robado. Porque lamentablemente la religión, miren, esta enseñanza bíblica de que Dios está enojado contigo, esta enseñanza de que Dios está enojado contigo no es bíblica. Es una mentira que el diablo ha metido dentro de las iglesias para alejar a los creyentes de Dios. Es una mentira. Y nos han robado, la religión nos ha robado una relación íntima con Dios. Nos ha robado años de intimidad con nuestro Padre. Nos ha robado siglos
de intimidad con nuestro Padre. Lamentablemente la religión nos ha robado. Porque hay mucha gente y muchos creyentes creyendo esta mentira de que Dios está enojado con ellos. Y lo que provoca esta mentira es que se alejen de Dios. Que en vez de ir al Padre para buscar respuesta, solución, auxilio, misericordia, lo que necesiten para suplir sus necesidades, ya no van a Dios, sino que se alejan. Porque creen que Dios está enojado con ellos. Pero resulta que el desempeño de cada uno de nosotros, la relación que Dios tiene con nosotros, no tiene nada que ver con nuestro desempeño. Dios no se relaciona contigo de acuerdo a tu desempeño. Dios no se relaciona conmigo de acuerdo a mi desempeño. No es así. No es así. Es de acuerdo a lo que Jesús hizo por ti en la cruz. De esa manera Dios se relaciona contigo. Muchas personas no pueden estar bien con su vida, no pueden reinar en su vida, no pueden triunfar sobre ninguna cosa, porque sienten esta culpa constantemente en ellos. Y esto los aleja, no los aleja, sino que, ¿cómo lo puedo explicar para que se entiendan? No te permite a ti disfrutar de una correcta relación con tu Padre. Es como cuando tu papá se enoja, ¿ya? Tu papá se enoja, nosotros pensamos que Dios es así. Cuando tu papá se enoja y dice, ya, sale de aquí, no quiero ver, no me hables nada, no me digáis nada, estoy enojado contigo, vete, aléjate. Y nosotros pensamos que Dios es así, y que cuando cometemos una falta, Dios te va a decir, no, sabes qué, aléjate, no quiero verte, no quiero escucharte, estoy enojado contigo. Pero no es así. Yo creo que es en ese momento cuando más necesitamos ir al Padre. Cuando hemos fallado. Porque es ahí donde tú necesitas ser alentado, donde tú necesitas ser animado. Y eso te lo da Dios. Eso te lo da la palabra. Eso te lo da la oración. Entonces, tenemos que ir a Dios siempre. Pero si en algún momento tú has fallado, has cometido un error, has cometido alguna falta, sea grande o pequeña, chica, gorda, flaca, lo que sea, ve al Padre. Ve al Padre, disfruta del perdón del Señor, recibe el perdón de tu Padre. Y arrepiéntete. Hemos aprendido que arrepentirse es cambiar de proceder, cambiar de forma de... Cambio mi manera de pensar y cambio mi forma de proceder y sigo adelante. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por tu amor incondicional. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Sigo adelante, Padre. Gracias porque puedo obtener dirección de tu parte. Gracias, Señor, porque puedo ser animado, ser consolado si lo necesito. Ser disciplinado también si lo necesito por medio de la palabra. Gracias, Señor. Y sigo adelante. Miren, hay muchas personas que como les comentaba hace un ratito, hay muchas personas que se imaginan a un Dios completamente enojado. Enojado completamente. Miren, gracias a la obra consumada de Jesús, ya no estamos bajo el antiguo pacto. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y ahora Dios está completamente complacido por lo que Jesús ha hecho. Él está complacido por lo que Él ha hecho. Por lo tanto, Él ya no está enojado contigo. No está enojado contigo. Así que, si has dejado tu lugar de hijo, si te has alejado de tu Padre,
Yo te animo a que te vuelvas a Él y disfrutes de un tiempo maravilloso en la presencia de Dios. Las personas muchas veces preguntan, ¿cómo disfruto un tiempo en la presencia de Dios? ¿Sabes qué? Es súper fácil. Es súper fácil y es maravilloso. Puedes tener un tiempo a solas en tu habitación, sentarte en tu cama o en el suelo, acostarte de guata si lo quieres. Y comienza a pensar en tu Padre. Y dale las gracias por lo que Él ha hecho. Tómate tu tiempo y en oración. No necesitas comenzar a confesar todas las cosas que has hecho. Simplemente decirle, Señor, ¿sabes qué? La embarré. Lo he hecho mal, me he alejado de ti, he dejado de pasar tiempo contigo. He fallado, Padre, pero te doy gracias, Señor, porque sé que tu perdón es para mí. Porque sé que tú no estás enojado conmigo, nunca lo has estado. Y puedo disfrutar un maravilloso tiempo en tu presencia. Puedes leer la palabra de Dios, cantar alabanza, adorar y pedirle al Espíritu Santo que te llene de gozo, de paz. Tiempo de calidad con el Señor. Cuéntale cómo está tu corazón. Y disfruta el tiempo con tu Padre. Es maravilloso. Miren, muchos preguntan que qué ocurre entonces con la ira de Dios. Las personas dicen, sí, Dios es amor, pero también es ira. Miren, la palabra jamás ha definido a Dios como ira. La única definición de las que da de Dios es que Dios es amor. No que es ira. La palabra nunca ha definido a Dios como que Dios es ira. Como creyentes, Dios ya no está enojado con nosotros, porque toda su ira fue satisfecha en Jesús. Todo sacrificio que debía ser pagado fue pagado por Jesucristo en la cruz. Él fue el Cordero que pagó, que quitó el pecado del mundo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Así lo anunciaba Juan el Bautista. Jesús fue el Cordero que quitó el pecado del mundo. Él se convirtió en maldición, Él se convirtió en pecado para que la ira fuese completamente, ¿cómo se puede decir? Pagada en su cuerpo. La ira de Dios fue satisfecha con el sacrificio de Jesús. ¿Para qué? Para que tú nunca puedas experimentarla, para que nunca experimentemos nosotros la ira de Dios, ni el enojo de Dios. Entonces, por eso me causa mucha curiosidad los creyentes que aún piensan que Dios está enojado con ellos. ¿Por qué entonces Jesús vino a morir si nosotros debemos otra vez padecer la ira de Dios? No tiene sentido, no tiene sentido creer que Dios envió a su Hijo a morir por el mundo, a morir por los pecados de todos, para que luego Él se volviera a enojar. La palabra misma lo dice, lo hemos estudiado, que Jesús murió, hizo un sacrificio una vez y para siempre por todos los pecados. Una vez y para siempre. Jesús no va a volver a morir. Jesús no va a volver a morir por nosotros. Va a venir a buscar a su iglesia, es lo que dice la palabra. Pero Jesús no va a volver a morir. Entonces, la ira de Dios fue satisfecha en la cruz por Jesús. Hay muchos creyentes
que así como creen que Dios es amor, también creen que Dios puede tener una gran ira contra ellos. Y de verdad que insisto en esto. Y la pregunta es, ¿acaso Dios es bipolar? ¿O es esquizofrénico, que un día te ama y el otro te odia? ¿Un día te bendice y el otro te maldice? ¿Un día te enriquece y el otro te empobrece? Dios no es así. No es así. Por favor, tenemos que comprenderlo, entenderlo, aprenderlo, asimilarlo y enseñarlo a otros. Cuando alguien te diga, no, si, cuando alguien les diga algo de esto, usted diga, ¿sabe qué? Dios no es así. Dios no es así. Y usted dígale, ¿sabe qué? Dios es amor, Dios es fiel, Dios es proveedor, Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios de misericordia. Dios es bondadoso, Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso, insisto en esto. Tenemos que aprender a separar los dos pactos. Usted vive bajo, en la clase anterior preguntábamos, ¿usted vive bajo la ley o bajo la gracia? Bajo la ley debíamos cumplir muchos requisitos para lograr algo o alcanzar algo de Dios. Todo dependía de nosotros, de nuestro esfuerzo. Y bajo la gracia, todo depende de Jesucristo. Nosotros ya no necesitamos cumplir ninguno de los requisitos para ser benditos. Como dice en Efesios 1, que Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Entonces, usted tiene toda la bendición. Toda la bendición. Toda la bendición, la plenitud de la bendición está dentro de usted. Por lo tanto, ya estamos bendecidos por medio de Jesús. Él nos hizo ser buenos y aceptos por medio de Él. Amén. Entonces, con esto no quiero decir que Dios esté aceptando el pecado, bajo ningún punto. Dios odia el pecado y no hay nada que decir al respecto. Pero Jesús, mire, vamos a ir a 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, para que nos quede más claros, nos quede más claro. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús no cometió ningún pecado. Entonces, los pecados pasados, presentes y futuros, ¿de quién estaba pagando Jesús? Si la palabra dice que él no había cometido pecado, los suyos y los míos, los nuestros, los de todo el mundo estaba pagando Jesús. La obra consumada de Jesús está fuera de tiempo. Es para ayer, es para hoy, es para siempre, no tiene tiempo. La sangre que derramó perdona todos los pecados, no solo algunos, todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses capítulo 2. Un momentito que me pasé. Estoy en otro libro. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Si ya está ahí, lo vamos a leer. Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice: y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Él nos perdonó todos los pecados. Esta definición que Dios pone aquí, para todos,
No es como la definición del hombre, ¿ya? Todos los pecados. No hay nada, por eso insisto en esto, no hay nada que Dios tenga en contra tuya, ni siquiera lo que va a pasar mañana, ni siquiera lo que tú piensas hacer en 5 años, qué sé yo, Él tiene en contra tuya. Debemos comprender esto porque esta realidad nos va a permitir tener una mejor relación con Dios. Nos va a permitir acercarnos confiadamente a Dios. Nos va a permitir disfrutar a Dios. ¿Y sabe qué? Con el paso del tiempo, pasar tiempo con Él, disfrutar tiempo con Él, te va a permitir conocerlo mejor. Entender esta verdad te va a permitir conocer realmente a Dios y saber cómo es Él, quién es Él. Conocerlo realmente, conocer su corazón, su carácter. Y pasar tan tiempo con Él, en la intimidad con Él, Dios te va a mostrar muchas cosas. Dios te va a mostrar el plan que tiene para ti, los sueños que Él tiene para ti, el diseño que Él tiene para ti, para tu vida. Dios puede entregarte muchas cosas. La palabra dice que Él escondió de los sabios las cosas más maravillosas para dártelas a ti. Hay cosas que yo creo que aún no han sido descubiertas y Él puede revelártelas a ti. Dios puede entregártelas a ti. Así que te animo a que pases tiempo con Dios, que Dios no está enojado contigo y que puedes disfrutar tiempo con Él. Mire, Dios tiene una visión helicóptero, ¿ya? Dios ve las cosas desde arriba. No ve como nosotros. Nosotros miramos todo en horizontal. A medida que va pasando, nosotros vamos mirando. Miramos todo a nuestro nivel. No más allá, en horizontal. Pero Dios ve desde arriba. Él tiene otra perspectiva, tiene otra visión. Entonces, como Él ve las cosas desde otra manera, Él así perdona también. Porque Él ve las cosas desde otro lugar. Miren, con esto no quiero animarlo a que usted lleve una vida pecaminosa o libertina. Divertida sí, libertina no. Pero entender esto te hace querer vivir una vida que honre y glorifique a Dios. Entender la gracia te hace querer vivir una vida que honre y glorifique a Dios constantemente. Constantemente deseas honrar a Dios. Yo no creo ni por un instante que un creyente que comprenda correctamente la gracia de Dios quiera pecar. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es clara y dice que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Romanos 6:14. Romanos 6:14 dice que si el pecado no se enseñorea de nosotros, porque dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando estamos bajo la gracia de Dios y el perdón perfecto de Dios, vas a experimentar la victoria sobre el pecado. Y esta es una verdad que debe hacerse vida en nosotros. Dios no está enojado contigo. Insisto en ello. Dios no está enojado contigo. Miren, y es en esto donde nos tenemos que molestar, porque a muchos cristianos le han robado la comunión y la intimidad con Dios. A muchos cristianos creen la mentira de que Dios está enojado con ellos y evitan tener contacto con Dios a causa de esto, a causa de esta mentira.
insisto una vez más, usted me va a decir, ya, la pastora se puso pesada, está repitiendo, la pastora se puso pesada, está repitiendo mucho esto. Es que yo quiero que usted lo comprenda. Quiero que usted lo entienda. Que Dios no está enojado contigo, ni va a estar jamás enojado contigo. No está ahora, ni lo va a estar jamás. Porque lo que Dios podía tener en contra tuya fue pagado por Jesús en la cruz. Ya no tiene nada en contra tuya. Y esta enseñanza de que Dios es bipolar, de que Dios es bueno y mañana malo, un día proveedor y el otro no, un día bueno y el otro castigador, no es bíblica. No es bíblica. Miren, la gente dice, sí, pero ¿cómo Dios castigaba a los israelitas? Miren, usted es diferente a los israelitas. Partamos por ahí. Segundo, viven un pacto totalmente diferente. Y 3, ¿a qué me refiero con que ustedes viven un pacto diferente? Ellos debían hacer para merecer. Ellos debían hacer y cumplir leyes para recibir algo de Dios. Y al no cumplir las leyes, recibían un castigo por no haberlo hecho. No era que Dios los castigara, era que ellos recibían la consecuencia de no haber obedecido. Pero no era que Dios los estaba castigando. Y eso debemos entenderlo. Dios siempre quiso tener una buena relación con el hombre. Pero el hombre constantemente fallaba y fallaba y fallaba y fallaba y fallaba. Por eso tuvo que venir Jesús a morir por usted y por mí. Porque no había forma de que el hombre se ganara la aprobación de Dios por medio de la justicia propia del hombre. No había manera. No había forma en que pudiésemos llegar a la estatura del varón perfecto. No había manera. No podíamos cumplir ni una sola de las leyes. Si uno faltaba a uno de todas las leyes, hacía acreedor de todo el castigo de la ley. Y el castigo de la ley era muerte. Fallabas a uno y fallabas a todo. Era imposible que pudiéramos agradar a Dios. Pero vino Cristo con su eterno amor a morir por nosotros en la cruz. Se hizo maldición, se hizo pecado, sin haber pecado, se hizo pecado. Y su cuerpo entero se convirtió en una sola llaga. Su cuerpo era una sola herida. Sobre él recayó el castigo. Sobre él recayó la ira. Él pagó todo lo que usted y yo debíamos pagar. Él pagó todo, ya todo está pagado, ya todo está hecho. Gloria a Dios por Jesucristo, gloria a Dios por la obra consumada de Cristo. Él es el Cristo, el Cordero inmolado, que quitó el pecado del mundo. No hay nada que tú y yo podamos hacer más que vivir una vida que lo honre, que glorifique a Dios, que sea de testimonio para que otros quieran seguir a Cristo. Por eso Jesús dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. Pongan las manos sobre los enfermos y sanen. Echen fuera demonios, den vista a los ciegos. A eso fuimos enviados. ¿Por qué? Porque ahora estamos capacitados para ello. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos el poder. No permitamos que otra mentira como esta nos robe tiempo de intimidad con el Señor. Si lamentablemente tú estás en un lugar o hay alguien que te esté diciendo que Dios está enojado contigo, toma distancia, por favor. Toma distancia y no lo oigas, porque no es así. Te han mentido, te están mintiendo. Dios no está enojado contigo y no estará jamás enojado contigo, porque la ira de Dios fue satisfecha en Jesús. Y esto debe ser una verdad completa en nosotros, una revelación. Dios es amor, es en tiempo presente. Dios es amor, no fue amor o será amor. Dios es amor, es tiempo presente. Él es amor ahora. Esa es la define Dios, esa es la definición de Dios en la palabra. No dejes que alguien te siga robando el tiempo
de intimidad. No permitas que alguien te robe tu comunión con tu Padre. No lo permitas nunca, jamás. Y en vez de evitar a Dios cuando falles, ve a Él. Ve a Él. No tomes distancia. Ve a Él. Él te dará consuelo, Él te dará dirección. Él te enseñará qué hacer, cómo hacerlo. Pero ve a Él. No lo evites. Él te ama perfectamente, así que acude a Él con todas tus imperfecciones. Cuanta más revelación de la gracia tenemos, más poder tendremos de reinar sobre todos tus desafíos. Mientras más aprendas de la gracia de Dios, más poder tendrás sobre cualquier circunstancia, sobre tus desafíos, sobre tus circunstancias, sobre las adicciones que puedas estar viviendo, sobre el temor, sobre el pecado. Mientras más conozcas, más te sea revelado de la gracia de Dios, más poder tendrás sobre el diablo. Así que te animo a que sigas conociendo de la gracia del Señor. Su gracia es mayor que todos nuestros fracasos. Su gracia es mayor que cualquier falta que podamos tener. No permitas que alguien más te robe tu relación y tu comunión con tu Padre.